Hace frío a esta hora en Quito y hay lluvia en varios sectores de la ciudad. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a su programa Las Tardes con Noticias 7 y el resumen informativo más completo de la televisión nacional antes de que usted termine su jornada. Estamos ya martes 12 de febrero de 2025. Hoy tendremos novedades, por supuesto, con el pronóstico del tiempo a nivel nacional. Van a seguir las lluvias, así es que hay que tener cuidado. También información relacionada con las elecciones. Y vamos a iniciar como todas las tardes con el pico y placa. Póngale por favor, mi querido Clever, póngale ahí está. Pico y placa, martes, no pueden circular desde este momento, 4 de la tarde, 16 horas, hasta las 8 de la noche, 20 horas. Los vehículos con placas terminadas en 3 y 4, no saque su vehículo, déjele parqueadito sin problema, tómese un cafecito, pero hasta las 8 de la noche no puede mover su vehículo, si no, va a recibir una multa. Recuerde también que hay lluvia, algunos compañeros llegaron hace poco al canal y pues reportan que hay lluvia en varios sectores de la ciudad. Baje la velocidad, por favor, la calzada está mojada, así es que evítese inconvenientes. Recuerde que su familia lo espera en casa. Iniciamos, bienvenidas, bienvenidos. Vamos de inmediato entonces con este pulso climático. Atención, fuertes lluvias afectan varias ciudades del Ecuador y se mantiene la alerta meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Escuche bien, el pronóstico para esta semana señala que las lluvias continuarán principalmente en el callejón interandino y en el litoral. Vamos a ver. En las últimas horas, intensas lluvias han azotado varias ciudades del país, principalmente Guayaquil, donde se produjeron acumulaciones de agua en varios sectores de la ciudad, dificultando la circulación, así como se registraron caída de árboles. Las precipitaciones afectan también a las provincias de Los Ríos y Manabí, en donde se reportaron varios deslizamientos de tierra. En la sierra, las lluvias se registraron en Quito, Ibarra, Ambato y el sur del país. Tuvimos eventos bastante intensos, sobre todo en la región litoral, específicamente en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas. La tarde de ayer tuvimos eventos bastante intensos en la provincia de Imbabura, Pichincha. Además, en la provincia de Loja, las precipitaciones fueron bastante fuertes durante las últimas horas. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, mantiene activa una alerta de lluvias intensas que se extenderán toda la semana en el callejón interandino y el litoral principalmente. El escenario seguirá siendo bastante similar en los próximos días. Las lluvias serán bastante generalizadas en el territorio nacional. Preveemos que se mantengan algunos eventos de alta intensidad, sobre todo en la región costera del país. En la región amazónica las lluvias serán menos intensas y se concentrarán principalmente en las zonas cercanas a la cordillera. La persistencia de las lluvias se debe al acoplamiento de la zona de convergencia intertropical cerca de la costa ecuatoriana y la presencia de la onda atmosférica de Madden-Julian, que intensifica la inestabilidad atmosférica. Rommel Garzón, Noticias 7. Vamos con información de carácter político. Atención, el presidente de la República y candidato por ADN, Daniel Noboa, denunció presuntas irregularidades en el conteo de las actas de las elecciones generales y también pues que la ciudadanía habría recibido amenazas para votar por la Revolución Ciudadana. Aún así, resalta que Acción Democrática Nacional, ADN, es la primera fuerza política en la Asamblea Nacional. Durante una entrevista radial desde Carondelet, el presidente Daniel Noboa y candidato por ADN dio sus primeras declaraciones desde los resultados de los comicios generales del domingo pasado. Lo primero fue agradecer a los 4.4 millones de ecuatorianos que votaron por él. Estoy orgulloso y completamente agradecido por un pueblo que se pronunció, un pueblo que le dijo no a la delincuencia, a los grupos narcoterroristas, a la corrupción. En la entrevista, Noboa denunció presuntas inconsistencias en el conteo de las actas. Ha habido muchísimas irregularidades y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. El primer mandatario también hizo hincapié en las supuestas amenazas que habían recibido varios ciudadanos por parte de grupos armados. Hay decenas y decenas de casos en el cual amenazaban a la gente porque vote por la Revolución Ciudadana.
Tenemos la evidencia. Destacó los resultados obtenidos en el legislativo, que convierte en Acción Democrática Nacional en la primera fuerza política de la Asamblea, lo que, a decir del primer mandatario, ayuda a la gobernabilidad. Estamos abiertos a conversar con todos los bloques y tener acuerdos base, acuerdos mínimos. El binomio Noboa-Pinto ganó en toda la sierra ecuatoriana. Sin embargo, para segunda vuelta, que será el próximo 13 de abril, es necesario ampliar el espectro, dijo. Debemos de mirar hacia zonas donde la gente está siendo también víctima de los grupos narcoterroristas, está siendo víctima de la criminalidad. Para Noboa, los resultados de las elecciones reflejaron el deseo de los ecuatorianos por un nuevo Ecuador y también su rechazo a la vieja política. Le dijo que no al Ecuador de Glass, de Muentes, de Danilo Carrera. Ese es el viejo Ecuador. El viejo Ecuador que en un momento había impunidad. El viejo Ecuador que se ocupaba de la criminalidad. Ese es el viejo Ecuador y el nuevo Ecuador es el que votó y ganó en la primera vuelta. Edison Saavedra, Noticias 7. Seguimos con más noticias. Atención, actas con inconsistencias se registraron en provincias de la costa y en Pichincha, según denunció un grupo de asambleístas electos de ADN, quienes aseguran que hay curules en riesgo por irregularidades en el proceso de escrutinio. Veamos. La noche del lunes empezó la vigilancia del movimiento ADN en la delegación provincial de Pichincha del CNE por presuntas irregularidades en el conteo de votos del distrito 4 de la provincia. Porque hay un partido que pretende lamentablemente robarse una curul que no les corresponde. Hay inconsistencias de casi 100 actas que serán debidamente impugnadas. Esa circunscripción otorga 4 lugares en la asamblea. Uno se lo llevará Pachacutic, mientras que de los 3 restantes, ADN y Revolución Ciudadana compiten por obtener 2. Giovanna Ovidia, la segunda de la lista en ADN, podría quedarse fuera por las inconsistencias a las que hacían mención sus compañeros de partido. No vamos a permitir que la voluntad popular de los quiteños, y especialmente los residentes de los cantones, sea burlada. Ovidia o Luis Molina de RC, entre ellos se definirá al cuarto legislador del resto de la provincia de Pichincha, lo cual también influiría en la primera minoría dentro del Parlamento. Estamos firmes y seguiremos firmes hasta el último día. El Ecuador ya ganó. Diana Jacome, asambleísta electa por la lista nacional de ADN, manifestó en el espacio de entrevistas de Noticias 7 que fue testiga de actas que habrían sido alteradas. Hay actas que están montados los números, tachones. ¿Esto qué significa? Le restas números a ADN y le subes números a otro partido político. Pero estas inconsistencias, según denuncian, también las habrían detectado en actas de otras provincias como Guayas, Santo Domingo o Esmeraldas. Se beneficia a otro partido político que estaba acostumbrado a la trampa y nosotros vamos a seguir luchando por nuestros compañeros ahí vigilantes en los centros de procesamiento para que se dé la transparencia que corresponde, como debe ser en un proceso electoral. Desde el bloque legislativo electo de ADN, agregan que aún no se debe determinar la conformación de la nueva asamblea, no mientras el 100% de actas no estén validadas y subsanadas las impugnaciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y la misión de observación electoral de la Unión Europea entregó este martes su informe preliminar de los comicios desarrollados el último domingo. Consideró a la jornada como transparente y pacífica y sugiere para la segunda vuelta que el Consejo Nacional Electoral perfeccione mecanismos de control del gasto, principalmente en campaña en redes sociales. Para los observadores europeos, la jornada electoral del domingo pasado fue transparente y se desarrolló de manera pacífica. Gabriel Mato, jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, recalcó que el Consejo Nacional Electoral debe pasar revista a la normativa vigente para ejercer en la segunda vuelta un mayor control del gasto en campaña en redes sociales, para frenar la desinformación en las diferentes plataformas digitales y a futuro promover aún más la equidad de género en candidaturas. Y entendemos que la legislación introducida en el año 2020 ha sido efectiva, pero evidentemente queda camino por recorrer. Solo tenemos que mirar las listas electorales. Solo 2 de los 16 candidatos presidenciales son mujeres. Respecto a presuntas irregularidades en actas y conteo de votos, Mato dijo lo siguiente. Yo puedo decir claramente que nosotros en la misión no hemos observado ningún elemento objetivo, reitero, ningún elemento objetivo que avale esta acusación o esta, al menos, narrativa. Para la delegación del Parlamento Europeo, la campaña y jornada electoral transcurrió sin incidentes relevantes en cuanto a seguridad.
un gran avance respecto de las elecciones de 2023, a pesar, como hemos comentado Gabriel y yo, de que en algunos medios internacionales se vinculaba las elecciones a la violencia, quizás refiriéndose al pasado periodo, pero estamos contentos de constatar que las elecciones han sido absolutamente pacíficas. La delegación de la Unión Europea permanecerá en el país hasta el desarrollo del balotaje. Días después de esa jornada, entregará el informe final de elecciones 2025. Javier Ceballos, Noticias 7. Y de su lado, la misión de observadores electorales de la Organización de Estados Americanos, OEA, informó en sus canales oficiales que los resultados proporcionados por el Consejo Nacional Electoral coinciden con los datos obtenidos en el conteo rápido ejecutado por la misión electoral. Precisó que la delegación al momento no ha identificado ni ha recibido indicios de irregularidades generalizadas que puedan alterar los resultados de la elección. La misión de la OEA seguirá acompañando al país hasta el final de este proceso electoral. Seguimos con información de carácter político electoral. Atención, el aumento del número de asambleístas para el próximo periodo, a partir del 14 de mayo venidero, modifica, escuche bien, la cantidad de legisladores que se requieren para consolidar una mayoría absoluta y calificada en el Pleno del Legislativo. Tanto ADN como la Revolución Ciudadana deberán buscar acuerdos con otros sectores políticos para tener al menos 77 votos que permitan nombrar autoridades o concretar cambios en el orden del día, por ejemplo. La normativa legislativa establece 3 tipos de mayorías que regulan la toma de decisiones en el Pleno del Legislativo. Está la mayoría simple, que se conforma con la mitad de los legisladores asistentes a una sesión. Si se instala con 80, la mayoría simple se integra con 40. La mayoría absoluta, que se integra con la mitad más 1 del total de asambleístas. Para el periodo 2025-2029 son 151 parlamentarios. Aplicando la división, no resulta en un número entero. Por disposición normativa, automáticamente se aplica el número subsiguiente, es decir, 76. Al ser la mitad más 1, la mayoría absoluta se consolida con 77 legisladores. Este número les permite cambiar los puntos del orden del día, aprobar resoluciones y leyes y nombrar autoridades de la Asamblea. La mayoría calificada se estructura con 101 asambleístas. Con esa votación, se puede censurar y destituir a ministros de Estado, declarar la incapacidad de un mandatario o para que la Asamblea se ratifique sobre el texto de un veto presidencial. Por ahora, ni ADN ni Revolución Ciudadana cuentan con el número suficiente de legisladores para alcanzar por sí solos una mayoría absoluta o calificada. Aquí entran en juego sectores políticos que lograron poca representatividad en la Asamblea, como Pachacutic, Partido Social Cristiano, Construye y alianzas entre movimientos locales. Javier Ceballos, Noticias 7. 16:13. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar tendremos resultados positivos de los operativos antidelincuenciales ejecutados en el país. Ya venimos, no se vayan. Continuamos en las tardes con Noticias 7 y los operativos en acción. Atención, atención, en la ciudad de Esmeraldas, agentes de la policía desarticularon una estructura delictiva vinculada a un grupo armado organizado. Entre los detenidos, un objetivo de intermedio valor. En el operativo decomisaron 5 armas de fuego, entre ellas un fusil. Las unidades tácticas e investigativas llegaron hasta el sector Barrio Lindo, al sur del cantón Esmeraldas, en busca de un objetivo de intermedio valor, alias Fidel. Se lo relaciona con un grupo terrorista que opera en esa ciudad vinculado a delitos de intimidación, tenencia y porte de armas de fuego, extorsión y asesinato. La Policía Nacional del Ecuador, a través de las unidades investigativas y de inteligencia, logró la desarticulación de una estructura delictiva vinculada al grupo delincuencial organizada Los Tiguerones. En varios allanamientos lograron la captura de 3 sospechosos más de estar vinculados con la organización delictiva. Según la policía, el hombre de 35 años de edad cuenta con antecedentes y era buscado por una muerte violenta registrada en el centro de Esmeraldas. Alias Fidel sería el líder de la organización criminal desarticulada que respondería a los intereses criminales de los Tiguerones.
un objetivo de intermedio valor, alias Fidel, como el líder de la estructura criminal. En las intervenciones decomisaron un fusil, 2 revólveres, una subametralladora, 2 pistolas, así como una repetidora y 68 cartuchos de diferente calibre. La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y el combate frontal contra el crimen organizado. De los 4 aprendidos, uno es extranjero, todos cuentan con historial delictivo. Iván Casamen, Noticias 7. Bueno, en el Cantón Durán, provincia del Guayas, unidades especiales de la policía ejecutaron un operativo denominado Tormenta 16. 9 personas fueron detenidas, aparentemente pertenecerían a 2 grupos armados organizados. En horas de la madrugada, agentes policiales realizaron 14 allanamientos en puntos, muchos de ellos conocidos por los uniformados. El comandante del distrito Durán señaló que las viviendas han sido intervenidas por varias ocasiones, pero los sospechosos las vuelven a utilizar como refugios para planificar actividades criminales. Estamos viendo que en las mismas viviendas se siguen cometiendo economías criminales para venta de sustancias para llevar a personas secuestradas. La intervención policial dejó 9 detenidos, 5 de ellos con un amplio prontuario delictivo. Según la policía, los aprendidos pertenecen a 2 grupos armados organizados que generan violencia por disputa de territorio. En 6 sectores, tanto Latinquín como Chonequile. Ustedes pudieron ver inclusive en los tatuajes que ellos portan que hacen alusión a la organización a la que pertenecen. El operativo Tormenta 16 dejó 7 motocicletas recuperadas, así como 2 camiones, uno de ellos robado en horas de la madrugada. Además encontraron 2 armas de fuego, munición de fusil y envolturas con sustancias sujetas a fiscalización. Con tanta cantidad de antecedentes penales ya reiterativos, es necesario que se deje un precedente de que estos malos ciudadanos no pueden seguir llevando al Cantón Durán al miedo y al terror que viven en su población. Incluso las viviendas contaban con cámaras de seguridad, no por la inseguridad, sino para vigilar la presencia policial. Iván Casamen, Noticias 7. Bueno, y en las tardes no pueden faltar, por supuesto, las buenas noticias. Ahora queremos contarles que la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pues en el 2024 benefició a 2 millones de personas con sus programas de atención médica, cirugías y subsidios. Veamos un poco más de esta importante labor en el país. La Junta de Beneficencia de Guayaquil es la organización no gubernamental más grande del Ecuador y única en su tipo en América Latina. Funciona mediante la administración de instituciones como hospitales, escuelas, hospicios, asilos y cementerios. Además, dentro de su trabajo, ofrece servicios de salud, educación, cuidado del adulto mayor y servicios funerarios. Pero ¿cómo funciona? Recibe donaciones de insumos e implementos médicos. Trabaja con otras instituciones y funciones de asistencia social. Sarita Berrones, gerente de campo y alianza estratégica de la Junta de Beneficencia, explica que los fondos han permitido en el 2024 la atención de 2 millones de personas. Nos encontramos levantando la información para cirugías gratuitas. Hemos impactado con 6.000 cirugías de pterygium y cataratas. Estamos trabajando en las misiones odontológicas. Hemos entregado más de 540 becas dentro de nuestras unidades educativas. Además de esto, nosotros contamos también con hogares, tanto de niñas como hogares de adultos mayores. Un hogar aquí en la ciudad de Guayaquil, un hogar en la provincia de Chimborazo. Contamos también con albergues. Uno de los productos con los que se financia la Junta es la Lotería Nacional. Esta fuente parcial de autofinanciamiento permite que todas estas líneas de acción se mantengan en el tiempo. Aquellas familias que compran un boleto de lotería, que no solamente tienen la oportunidad de ganar, sino también tienen la oportunidad de ayudar a más personas. Pues existe desde 1888 y Berrones explica que a través de la iglesia se conocen las comunidades y sectores que requieren de los programas. Como les decía, nuestros chalecos azules están en territorio y van a esos sectores vulnerables a levantar esa información para que la gente, para que aquellos lugares donde no tienen acceso, estas personas de aquellos lugares puedan acceder a una cirugía gratuita. Los servicios se ofertan a precios subsidiados o exonerados, es decir, que no tienen ningún costo.
Bueno, y más de 4.000 estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Calderón se beneficiarán de la repotenciación de su biblioteca. Este espacio cuenta con más de 3.500 libros de distintos géneros y es la más grande del sistema educativo municipal. Imaginación, creatividad, pensamiento. Interesante. Exploración en palabras. Esto es lo que significa la lectura para estos pequeños del 5º grado en la Unidad Educativa Municipal Calderón, quienes han recibido una biblioteca mejorada con más de 3.500 libros. Esta biblioteca es bien genial porque tiene los libros de amor. Y emocionados, nos contaron cuáles son sus libros favoritos y por qué les gusta leer. A mí me encanta la de Coraline. Mi libro favorito es el que estamos leyendo, Las leyendas del Ecuador. El de Yolo Aventuras, La mansión oscura. Además de tener un espacio cómodo y adecuado para leer, también cuentan con una pantalla digital para realizar actividades didácticas, como lo explica el rector de la institución. Para actividades pedagógicas, culturales y artísticas. También visitas de escritores, procesos de comprensión lectora, trabajo de artes escénicas aquí dentro de esta biblioteca. Pero no es la única. Son 12 las bibliotecas municipales que repotenciaron, que beneficiarán a miles de estudiantes. Se está planteando repotenciar otros espacios de lectura en virtud de que estamos ampliando igual nuestra infraestructura educativa y eso permitirá beneficiar a otras unidades educativas municipales en virtud de que nos encontramos en esta ampliación. Además, se espera que con el tiempo se pueda abrir este espacio para la comunidad. Continuamos con información internacional. Atención, el grupo palestino Hamas pausó la entrega de rehenes por un supuesto incumplimiento de los acuerdos de cese al fuego por parte de Israel. Los detalles de inmediato con nuestra compañera Emilia Reynoso desde la redacción internacional. Emilia, buenas tardes. Hola con todos, buenas tardes. Iniciamos contándoles que Google Maps cambió el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Esto después de que el presidente estadounidense Donald Trump firmara una orden ejecutiva que puso en marcha el proceso de cambio de la denominación. El nombre del Golfo cambió solo en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo aparece con la misma denominación, tal y como anticipó Google en su cuenta de X el pasado 27 de enero. La decisión de cambiar el nombre del Golfo se tomó como parte de los esfuerzos de Trump para restaurar el orgullo estadounidense. Sin embargo, la medida ya generó varias críticas y preocupa sobre las posibles tensiones diplomáticas que esto pueda generar. Y en otro tema les contamos que el grupo palestino Hamas puso en pausa la liberación de rehenes de la Franja de Gaza y además acusó a Israel de infringir varios acuerdos del cese al fuego. Entre las razones, el portavoz de la ala militar de Hamas indicó que Israel ha retrasado el retorno de los palestinos desplazados al norte de Gaza, además que ha detenido la entrega de materiales de socorro al territorio. Por su parte, Israel anunció que se reunió con el Consejo de Seguridad para prepararse para un posible ataque de Hamas. Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump dio el lunes un ultimátum a Hamas, asegurando que si no liberaba a todos los rehenes israelíes antes del sábado, cancelará el acuerdo de alto al fuego. Y ya para finalizar, regresamos al continente. Una ola de incendios al sur de la Patagonia, en Argentina, ha provocado la muerte de una persona y más de 37.000 hectáreas ya fueron consumidas por las llamas. Los fuegos se iniciaron en diciembre y cientos de bomberos involuntarios aún no han podido controlarlos. Los vientos, el humo y las altas temperaturas complican las tareas de extinción. Los diversos focos afectan a localidades y a 2 parques nacionales en las sureñas provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén en la Patagonia Argentina. El gobierno de Javier Milei indicó que incrementará la pena para las personas pirómanas que siguen activando los incendios en ese país. Y bien amigos, esa es toda la información que nosotros hemos recopilado desde la redacción internacional. Volvemos al estudio, buenas tardes y nos vemos mañana con más información del mundo.
Muchas gracias, Emilia, por ese importante reporte internacional. Y con esto nos despedimos. Gracias por habernos sintonizado. Recuerde, hoy 19 horas en punto a la edición estelar de Noticias 7. Nos despedimos. Abríguese, que llueve en Quito. Chao, Ecuador.